Desde un pueblo de más al norte, Manuel Spataris y Yanina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenido y bienvenida a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Agua y otros cuentos reúne relatos de 3 libros escritos por Torgny Lindgren. Estos son La hermosura de Merab, de 1983, Leyendas, de 1986 y En el agua de Brukhigablad, de 1999. Vamos con 3 de estos cuentos. El primero, Agua. En este cuento, el protagonista y su mujer han comprado una propiedad que debería contar con agua de pozo para la sobrevivencia, pero el antiguo propietario ha llenado el pozo con agua de deshielo para ocultar la escasez de la misma. La Diputación envía entonces un experto cavador de pozos, cuyos puntos de vista no coinciden con los del dueño de la propiedad. Finalmente, el cavador fracasa fatalmente en la búsqueda de agua. En la carta que el dueño de la propiedad envía a la Diputación, la idea fija y simple de lo que en la unidad administrativa se entiende por agua y su acceso es sobrepasada por los hechos. El agua adquiere así unos significados a lo menos ambiguos y a lo más incapturables. Queda de manifiesto que de nada sirve un supuesto conocimiento objetivo de lo que es el agua, dónde se encuentra y cómo se adquiere. La búsqueda es incesante. En el segundo cuento, El verdadero amor, el protagonista escribe una carta a su hermano el año 1941 desde el sanatorio de Helnes. Le cuenta sobre su estado de salud y el de un par de amigos que tiene en el sanatorio, sobre aquellos que siguen vivos y sobre los que ya han muerto. A través de esta especie de notificación del estado de salud, entre los pequeños encuentros y conversaciones que tiene con sus pares en el sanatorio, donde hablan de la guerra, de una posible o imposible invasión hitleriana en Suecia, y en medio de ello, del amor, el enamoramiento, la atracción y lo cotidiano. En medio de todo ello, lo paradójico de la existencia humana. En nuestro tercer y último cuento, La escalera, nos encontramos con un viejo y frágil viudo que sube los escalones de un edificio que conduce a su apartamento. La tarea es toda una hazaña, como si se tratara de un escalador cuya meta es alcanzar la cima del Aconcagua. El narrador nos describe con detalles las peripecias, sensaciones, dificultades, voluntad, en fin, todo aquello que el anciano hace y siente en prácticamente cada uno de los 20 escalones que debe subir para llegar a su destino. Nos adentramos aquí en la arquitectura de la vida a través de un objeto a escalar. Agua y otros cuentos de Torgny Lindgren, publicado en sueco el año 2003 y en español por Nórdica Libros en 2008. Muy buenas tardes, estimado compañero Manuel Spataris. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yanina? Yo estoy súper bien aquí en noviembre ya. Hemos pasado el Día de los Muertos, que lo celebraron nuestros compañeros mexicanos, y estamos aquí sentados otra vez frente al micrófono con un nuevo, bueno, son varios libros en realidad que estamos presentando hoy día. Una pequeña degustación de la pluma del señor Torgny Lindgren. Así es, los cuentos elegidos pertenecen a este libro, que son parte en realidad, esto en realidad es una selección y colección de cuentos que aparecen en 3 libros distintos, como dijimos al comienzo: La hermosura de Merab, Leyendas y El agua de Brukhigablad. Nosotros hemos elegido 3. 2 de ellos son del libro La hermosura de Merab originalmente, y La escalera, que es el último cuento del que vamos a hablar, pertenece al libro En el agua de Brukhigablad. Bueno,
entremos en esta colección de cuentos, La hermosura de Merab, de 1983. ¿Sí? Bueno, sí, es considerada por muchos lectores como una de sus verdaderas obras maestras, ¿no? Es aquí donde... Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, sí. Y bueno, y los textos giran en torno a un sastre, Mullin, y quien borda palabras de la Biblia, ¿no? Y aquí, bueno, entramos a hablar quizás en otro programa que quizás hagamos, podemos hablar un poquito más sobre lo que en realidad, a lo que Torgny Lindgren le interesa cuando escribe, ¿no? Y bueno, y él lo hace, está hablando, va bordando y va entre granjas donde vende sus bordados y mientras cuenta su historia. Claro. Y aquí encontramos agua y el verdadero amor, que son dos cartas, dos epístolas. Exacto, así es. Y bueno, y tenemos el tercer cuento del que vamos a hablar hoy día, que es La escalera, que es uno de 10, creo, si no me equivoco, relatos que aparecen en El agua de Brooke y Gablad. Es una colección de relatos que a primera vista no parecen estar muy relacionados entre sí, pero que sin embargo, al igual que en los libros anteriores, hay un par de temas recurrentes a lo largo de las historias, ¿no? Mucho ocurre en Västerbotten, pero a diferencia del primer libro, acá se extiende territorialmente, ¿no? Y va pasando por otras latitudes como Berlín y Viena. En este libro de Brooke y Gablad hay un cuento maravilloso del que nos vamos a hablar hoy día, que es El entierro de Thomas Mann. Pero bueno, es un poco para darle a nuestros auditores y auditoras cierto el contexto, ¿no? Es una colección de libros de cuentos que se llama Agua y otros cuentos, publicados por Nórdica Libros, cuyos cuentos pertenecen a otros 3 libros anteriores de Torgny Lindgren. ¿Qué te pareció el cuento Agua? Como ya adelantamos un poco en la introducción, pero tal vez digamos un poquitín más del cuento Agua. A mí ese cuento o sea, todos estos cuentos que hemos escogido para hablar hoy, los encuentro igual como súper actuales, ¿no? En lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y eso, digamos, Agua, parece un cuento sin tiempo, ¿no? Es un cuento que podría incluso suceder ahora. Y lo que es interesante también es, uno cree que en Suecia hay mucha agua, ¿no? Pero así se nos dice. Claro, uno cree que, digamos, que aquí en Escandinavia llueve, que el agua no es ningún problema, pero aquí, digamos, en esa micro sociedad donde está el protagonista, su esposa, un cavador de pozos que nunca ha acabado un pozo sin encontrar agua. Este ambiente, digamos, quizás un poco desolado de cowboy del Västerbotten en el norte de Suecia, en una granja, nos lleva, digamos, a ese hombre común, a ese hombre arquetípico, ¿no? Que se encuentra solo, descubriendo el mundo y buscando, digamos, algo tan interesante, o sea, tan necesario como el agua, ¿no? Claro. En este cuento observamos, como en cualquier otro, yo diría, por lo menos de estos libros de Torgny Lindgren, poquitos personajes, ¿no? En Agua tenemos al protagonista, que es el que escribe la carta, su esposa, el cavador de pozos, y digamos que la Diputación podría ser un protagonista bastante pasivo, claro, como receptor de una epístola. Es como la parada del bus, una cosa claro. así. Pero con un poder enorme, ¿no? Y claro, y todo gira en torno al agua, digamos, un cuento maravilloso que en realidad empieza a cuestionar si estamos entendiendo lo mismo por agua, por su forma de existir como tal, como H2O. Como molécula. Claro. Y por lo tanto, con ello, y de eso vamos a hablar más adelante, yo creo que este cuento nos presenta un poco un cuestionamiento acerca de la verdad objetiva, ¿no? Del discurso moderno enfrentado a la experiencia, como decías tú, del hombre común, que en este caso es el dueño de esta granja, que es visitado por un señor supuestamente experto en encontrar agua. Sí. Ya volveremos con nuestras reflexiones a hablar más de cada uno de los cuentos, pero entrémosle un poquito ahora
al cuento El verdadero amor, que es como decíamos, una carta al hermano escrita desde un sanatorio en tiempos de guerra, Sí. ¿no? ¿Y por qué se llama El verdadero amor? ¿Verdad? Cuando es ¿Ah? una carta que le escribe al hermano y le está Claro. contando sobre unos más enfermos, otros menos enfermos, quién se murió, cómo se murió, quién sobrevive a la tuberculosis, por cierto, ¿no? Sí, Son claro. todos enfermos tísicos, como dice el personaje, ¿no? Que es haber contraído la tuberculosis. Y si fuera un cuadro, sí sería como súper interesante porque en este Ujú. sanatorio, que es un sanatorio, Sí. ¿no? Y esto es en el tiempo de la guerra, Los años los 40. años 40, ahí al mismo tiempo que está contando todos estos detalles, existe este hombre que escribe la carta y lo que en realidad quiere contar es que está enamorado. Efectivamente. El tema es un poco la vida y la muerte, esto de la enfermedad terminal y sin embargo tener ese empuje, como dices tú, ¿no? De enamorarse, de tener de alguna manera una voluntad de vivir, ¿no? Cuando en realidad se sabe que te estás muriendo, ¿no? Sí. Entonces, amar en medio de un clima además de guerra. La guerra también es muerte, ¿no? Guerra es muerte, Así es, guerra es muerte y el amor es vida, ¿no? Y lo que él, claro. al mismo tiempo, él se agarra a la vida, Se ¿no? agarra la vida Claro, vía el amor. claro. Y bueno, y el tercer cuento, decíamos, es La escalera. Ambos coincidimos en nuestra lectura en esto de ver a la escalera como un símbolo, ¿no? Un Sí, símbolo que al caso va hacia arriba. Yo pensaba después, éjale, que la escalera también se puede bajar. Y en muchos casos se debe. Entonces, pero acá es concretamente de su vida. Y otra vez, como en los dos cuentos anteriores, y aquí todavía más microscópico, porque es el protagonista. O sí, sea, hay un personaje en la historia, como digamos un personaje humano, porque el otro podríamos decir es la escalera, sí, claro. ¿no? Bueno, y la mención de la mujer, ¿no? Que se murió, Sí, pero claro, muy así como ya pasó, ¿no? Porque él viene de la funeraria, en realidad, ¿no? claro, sí, Viene de una funeraria, su mujer ha muerto y va de vuelta al lugar suyo, al hogar, ¿no? Al lugar seguro. Ahora, la escalera entre, digamos, el plan, ¿cómo se dice? A tierra, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, Y su departamento, hay 20 escalones. Mi impresión aquí es que son 20 escalones que deben ser subidos por un viejo y no un viejo que debe subir 20 escalones, claro. ¿no? Y eso es bastante decidor. Es bastante decidor para mí. El cuento está escrito así a partir de la descripción de las cosas, ¿no? La puerta es así, Mm, se abre así, se cierra así, el camino se sigue así y los escalones se suben así, ¿no? sí, Por este señor. Van siendo subidos, van siendo, ¿cierto? Subidos por este señor. Entonces, es un viejo que evidentemente debe vencer las vicisitudes que le presenta la escalera como desafío, ¿no? Y, mm, y sí, lo leímos como casi la descripción de un cuadro, ¿no? sí, lo vimos como una descripción de un cuadro. Después hay, o sea, yendo en los detalles, también hay unas cosas que se van repitiendo Sí. y que le dan un ritmo al cuento que lo hace también, a pesar de que es tan simple, uno como que se excita, ¿no? Para saber si va a llegar o Sí, no. sí, sí, no, te lleva. O sea, son cinco, ¿cuántas páginas son? ¿Cinco, seis? Claro, son 6 páginas. Pero es una obra de arte. Es una joya. Ya vamos a seguramente leer algunos pedacitos aquí, ¿no? Sí. Porque hemos hablado así muy concisamente de estos tres cuentos porque uno de nuestros principios, no contar Mm, de qué tratan así de principio a fin, con la idea de que todos disfrutemos de la lectura, del cuento original y no recontado por nosotros, ¿no? claro, claro. Entonces, invitamos a que lean, consigan estos libros de Torgny Lindgren, estas colecciones de cuentos que son una maravilla. Y son una maravilla porque habla de cosas muy sencillas, aparentemente, Ujú. ¿no? De un señor que tiene que subir una escalera. O sea, ese cuento es solo eso. No, claro, estilísticamente son geniales, justamente por la sencillez, esta austeridad, diría yo, quizás, Sí, sí. y en un... eh, eh,
en un contexto que yo creo que no es necesario que tú seas de Suecia para reconocerlo. En el cuento de la escalera, en el cuento del agua, tú puedes ser de cualquier parte y, o sea, esa problemática también es una problemática que afecta a todos, ¿no? La reconocemos, es parte del ser Claro, humano, ¿no? E claro. incluso, o sea, llegar a hablar sobre un elemento como el agua, como el miedo, quizás en el Sí, segundo cuento, son sí, cosas que uno reconoce fácilmente, ¿no? absolutamente. Y te crea una conexión, se te mete en las venas, por decirlo. Sí, El Tony Lingres tiene la capacidad de hacerlo. sí, absolutamente. Una cosa es muy loco porque son puros microcosmos, Ujú, pero tan pequeñitos como decíamos en la escalera, o sea, un señor ujú, que cruza una puerta, entra, viene a una funeraria ujú. y sube a un piso donde está su departamento. Eso es todo, Claro. No, pero es no, muchísimo. Y bueno, en agua y en el verdadero amor son, si vamos a describir ambientes, casi no tenemos mucha información, es muy poca la información que tenemos, digamos, de los lugares físicos, ¿no? mm, Son muy pocos los personajes y sin embargo todo lo que aborda de manera explícita, pero sobre todo lo que aborda de manera implícita, es como decías tú muy bien, Manu, cosas que reconocemos como emociones y experiencias en cualquier parte del mundo, pero a su vez, y yo creo que es la gracia de la literatura, Torni Lindgren tiene la capacidad de sorprenderte por cómo te lo dice. O sea, es definitivamente el cómo, su lenguaje que es simple. Nosotros por la cercanía con Escandinavia que tenemos, nos damos cuenta de la riqueza dialectal también de los cuentos de Lindgren. Tú tienes ahí la versión en sueco, afortunadamente. Sí, aquí tengo una edición, Berättelse, ¿no? sí, una edición, una recopilación de algunos cuentos de los 3 libros, en la cual se basa Ujú. Este otro. este otro. No Ujú. completamente, este tiene más Más cuentos, cuentos, sí se sí, nota. y hay una, claro, porque mira, Más ¿no? grandote. Y hay bueno, el trabajo de hacerlo también, ¿no? De poder recolectar, digamos, esta Sí, obra de esa manera sí. es muy, muy bueno. Y también como lo hace Nórdica Libros cuando nos presenta esta colección para introducir a un autor que vale la pena leerlo y ojalá que lo traduzcan más. Sí. Hay libros que Que están están traducidos, sí, pero hay unos cuantos que no, ¿ah? sí, pero fue hace tiempo ya y bueno, debería leerse, ¿no? Porque yo encuentro Sí. que los cuentos, o sea, lo más interesante es que para mí son actuales, ¿no? O Sí, sea, sí, completamente. uno puede leerse uno de estos cuentos y, y pensar en, no sé, en las elecciones, en el cambio climático, pensar en lo que significa ser viejo en esta sociedad Claro, moderna, claro. diferentes cosas que son muy Sí. actuales. Bueno. Bueno, y además de que estábamos acotando recién, ¿no? De que nosotros nos damos cuenta de, porque sobre todo en la hermosura de Mirab ocurre en Västerbotten, que está al norte de Suecia. Mm, Se usa mucho dialecto y eso hace las historias todavía mucho más ricas, pero en su traducción, yo los leí en español, es un lenguaje además simple, al alcance, o sea, un lenguaje de enorme precisión, pero además muy, muy al alcance. Entonces la brillantez está en eso, ¿no? En que usa un lenguaje tan simple para decirte cosas tan maravillosas que te sorprende. Yo quisiera que le diéramos a nuestros queridos y queridas auditores y auditoras algunos ejemplos. Manu, si tú ves en la página 19 un ejemplo, un pedacito de texto del cuento Agua, como para que se vayan enterando de cómo escribe este señor tan brillante. sí, mira, aquí tengo, aunque el jueves por la mañana, justo cuando iba a volver a bajar el pozo, dijo, esto es algo serio. Los hay que cavan pozos a ojo de buen cubero, pero para mí es algo muy serio. Y se veía que era verdad. Pero cuando vi en la plomada que andábamos por los 42 pies, le dije, oye, Lindström, esto es totalmente inútil. Ya es hora de dejarlo. Pero contestó, aunque no sé yo muy bien, porque 42 pies para un pozo es profundidad. Solo unas pulgadas más, o algún pie. Luego, el agua. Pero le contesté, te equivocas, te engañas a ti mismo. Esta tierra es más seca que el desierto de Sin. Y él me contestó a gritos,
no seas tan tosudo, basta con que subas los pozales. Y yo le dije, ya no me importa nada este pozo, que se lleve el diablo este pozo. ¿No? Y ahí tienes eso, por ejemplo, ese uso de y yo le dije y me contestó y me dijo y yo le contesté, ¿no? Claro. Y así respondió y esta fue su réplica y sin embargo, bueno, ese pequeño diálogo aislado tal vez no diga mucho por sí solo, pero cuando has leído lo que dicen antes, Ujú. tiene un valor enorme, ¿no? Que es ya el encuentro y cómo se empiezan a relacionar el dueño de esta propiedad, el que escribe la carta con este experto en cavación de pozos. Y los encontrones que tienen, ¿no? Es interesante Es porque, muy interesante porque no... los suecos, los suecos no hablan mucho, hablan poco. Y Mm, especialmente los suecos que viven ahí en Västerbotten no hablan mucho. Entonces, sí, cuando pasa esto, ya él como que ya se ha cansado, ¿no? Lo ha dejado, que haga lo sí, que tiene que hacer. sí. Y esa reacción es porque Porque ya lo colmó, ya así. lo colmó. O sea, tú no vas a encontrar agua, Mm, déjalo. mm. Y que se vaya al diablo el pozo. Claro. No, Y bueno, son dos maneras de abordar el agua, ¿no? mm, Y su búsqueda y el conocimiento de dónde está, puede estar o no. mm. ¿Mm? Y de eso vamos a seguir hablando, pero sigamos viendo lo del lenguaje de este señor. A mí me gustaría leer, si me ayudas un poquito, un ejemplo de la escalera en la página 200, donde él dice, digamos, el narrador en este caso, ¿no? Que habla de las peripecias de este anciano. Dice, viene de la funeraria, ha encargado un entierro. Edith ha muerto, tiene que ser enterrada. Hace mucho, hace varios centenares de pasos, estaba en la funeraria. ¿No? O sea, porque el tema es los escalones, el tema es subir paso por paso, escalón por escalón. Sí. Entonces ahí ya tienes como una idea de cómo él, hablando, hace un centenares de pasos que ya estaba en la funeraria, o Que- que ya había estado, ¿no? En la funeraria. No en tiempo, sino en pasos. Claro, ¿Mm? esta velocidad que existe le da al tiempo, digamos, otra dimensión, ¿no? Es una Sí, dimensión sí. de caracol, de tortuga. El tiempo pasa a ser otro tiempo, no el mismo que tenemos nosotros. Es más empalagoso, más cansador y por eso decir tantos pasos, lo que para nosotros quizás sería rápido, Claro, para él, ahí lo pone claramente, esos pasos significa mucho tiempo y mucho mucho tiempo. esfuerzo. Y mucha historia. E incluso Ujú. la frase que le sigue a eso de que hacia un centenario de pasos que estaba en la funeraria es ahora tiene la escalera por delante. Sí. Entonces como para atrás tiene la funeraria, para adelante tiene la escalera y la tiene que subir, ¿no? Y claro, la va a Mucho subir solo. simbolismo, ¿no? Sí, ¿No te muchísimo parece? simbolismo, claro, ¿no? Genial. Y hay mucho humor negro en estos cuentos, mucha paradoja. Él va creando contradicciones que revelan la ambigüedad de las interpretaciones y por lo tanto los significados, ¿no? En todos los cuentos yo leí, por supuesto, más allá de lo que íbamos a preparar para hoy y es lo mismo, otra vez, ¿no? Así, esa dupla de supuestos opuestos y su lucha, ¿no? Mm. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo más, tanto en Agua como en El verdadero amor? A mí me interesaba que leyéramos la página 7, un pedacito de texto que tiene que ver con cómo aborda el tema del agua. Ujú. Por lo tanto, ese papel que ustedes nos han mandado de la Diputación para que les contemos cómo andamos de agua no vale para nada. El agua no cabe en dos líneas. Si uno ha vivido 70 años, como yo he vivido, sabe tanto sobre el agua que la Diputación quedaría ahogada bajo tanto conocimiento. Ahí está, ¿no? El, Ahí a- está. el agua es la vida, ¿no? Claro, claro, pero además es incapturable, ¿no? Claro. O sea, ustedes dicen que el agua es esto, Mm, que se bebe de esta manera, que está aquí y no allá, y la porfían, ¿no? Y la claro. porfían por sobre los que hemos vivido 70 años, que hemos vivido toda la vida de esta manera. Somos campesinos simples, pero nuestro conocimiento
vale. ¿No? Claro, no, y el agua es o sea, la única manera con la que ellos pueden subsistir o vivir de la manera que quieren, ¿no? Claro. O sea, no pueden tener el agua solamente, o sea, tener acceso al agua. El agua es parte de la vida que tienen. Eso es importante en este libro. Es Bueno, en este súper cuento. importante. Y en el verdadero amor, mira, yo pensaba que podíamos leerle a nuestros amigos y amigas lo siguiente. Estamos hablando, metiéndonos otra vez en la carta que él le escribe desde el sanatorio a este enfermo de tuberculosis a su hermano. Con respecto al tema de la guerra, ¿no? Porque tiene ahí un compañero de enfermedad que tiene mucho miedo de que los invadan los alemanes nazis, ¿no? Mm. Y él le dice en la carta a su hermano, ¿de qué íbamos a tener miedo nosotros? Dije, si nosotros vivimos en el filo de una navaja, el filo de un cuchillo, dijo él. Con esta enfermedad, dije yo, estas vidas nuestras pueden cortarse de repente, en cualquier momento. Así que, ¿por qué habíamos de tener miedo? Así que según tú, si uno está tísico, no tiene por qué temer a Hitler, dijo él. Era difícil contestar a esa pregunta, así que pensé un rato. Primero se acostumbra uno al miedo, traté de decir. Se lo toma uno como se puede tomar el sabor de un agua que uno tiene que beber todos los días. Y luego uno se acostumbra a llamarlo miedo. Y entonces se transforma y se convierte en una especie de confianza. Wow, 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 wow. Es precioso. No, es Es una precioso, hermosura, sí, ¿no? no, eso está lindísimo, súper bonito. Yo quedaba a cada rato. Es que si nos pusiéramos a seleccionar Sí. todos los pasajes donde es brillante este señor, y yo creo que no terminaríamos No, nunca este episodio. Y eso es lo rico, ¿no? O sea, cuando lo estáis leyendo, yo pensaba, mira, aquí, si yo corto, ¿no? Hago un fragmento de este cuento y me quedo con estas líneas, ahí ya hay sabiduría, hay una Sí. idea, hay poesía, y así, digamos, a lo largo del cuento te vas encontrando con todo, que todos los pedazos tienen Sí. un valor intrínseco, ¿no? Es genial, ¿no? Y bueno, el simbolismo después de... En la escalera tenemos, ¿no? Mucha referencia bíblica también, en total. Y no, incluso también ahí se llega a, o sea, algunos de los cuentos que están ambientados en lugares sacados de la Biblia, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, esto es algo que es recurrente en Torgny Lindgren. Sí. La escalera de Jacob, que aparece en el Génesis, en donde Jacob sueña que lucha, ¿no? Y después sube la escalera y recibe el nombre de Israel, ¿no? Es su encuentro con Dios. Claro. Por ahí va también... El cuento que leímos, claro. El cuento que leímos, claro, se puede ver desde esa manera, ¿no? Pensando de que Torgny Lindgren es católico. Oye, sí, entre paréntesis, ¿no? Sí, entre paréntesis es católico, claro. O era... Sí. Oye, de pasada también tenemos que decir que en el agua de Brookiga-Blad, porque uno dice Brookiga-Blad, así como es el nombre de un tipo de agua, de un lugar donde hay agua. Es un sitio. ¿No? Pero Brookiga-Blad es el apodo de un pintor paisajista de la zona que se llamaba Herman Anderson. Porque Brookiga-Blad ya es una colección de relatos, ¿cierto? Que tiene que ver con un príncipe que se va a un lugar determinado a hacer pintura, ¿no? Así como aburrido de su vida monárquica. Claro, o sea, hay referencias ahí a esa búsqueda del quizás un poco existencial, ¿no? Sí, En el nombre. hay mucho de arte en este libro de cuentos. Pero nosotros no estamos hablando de ese libro, lo haremos más adelante seguramente. Sí. Pero por ahora estamos hablando, ¿cierto?, de Agua y otros cuentos, que es una selección de cuentos que pertenecen a distintos libros. ¿Qué vamos a decir más o menos en general de los tres cuentos, por así decirlo, ¿no? Ahí ya hemos dicho varias cosas, pero todavía podemos decir más. Bueno, vamos por partes, ¿no? O sea, primero tenemos aquí esta crítica social. Claro, al proyecto de modernidad, a las definiciones. Sí. Como tú leíste, ¿no? En el texto, en donde
el agua, una comodidad, digamos, Sí, desde el punto de vista de la Diputación. claro. O sea, en la vida de este campesino, de esta persona que se está Mm, retirando, es la esencia, ¿no? Es quizás una de las razones sí, de la vida, ¿no? claro, claro, Y claro. en el cavador de pozo, su orgullo de encontrar agua. O sea, si no encuentra Claro, agua, él se supone tiene todos los conocimientos claro, técnicos para que así sea, ¿no? claro, o sea, si no encuentra el agua, él no es. Claro. Él desaparece si no encuentra el agua, ¿no? Y por eso, digamos, la busca tanto, ¿no? No se rinde, ¿no? Pero es como, porque esto es una respuesta del dueño de la granja, una solicitud de información, ¿no? Claro, es como para explicarle. Claro, O sea, mira, esto pasó. claro, ¿Entienden ustedes lo que pasó en realidad? sí, lo que dice este señor, o sea, cómo, en la respuesta de él es cómo definir el agua, ¿no? Porque espera que el agua se defina, y él dice, no se puede Mm, contener en un par de líneas. no. ¿No? Dice textualmente en el cuento, ¿no? Es lo que leemos al comienzo del relato. Dice, hay agua que es fría y densa como la piedra, Ujú, ¿no? Y después dice que hay agua que es de otra manera, ¿no? Y claro. así sigue, ¿no? O sea, como la condición de diversidad irreductible del agua Mm, por parte del campesino versus la versión unilateral que tienen las autoridades y el técnico ¿no? Así que la discrepancia entre el dueño de la granja y estas autoridades se enfatiza en realidad en el cuento cuando llega este cavador, ¿no? Porque el cavador insiste, insiste, insiste y ya se ponen a pelear en realidad, ¿no? Ya se vuelve discusión seria entre claro, o ellos sea, dos. porque uno dice el agua está y el agua no está. Claro. Y seguro que estaba en alguna parte, pero no estaba Vaya a ahí, saber uno. claro. No, y esa versatilidad del agua también, el agua como un elemento que no se puede tampoco, o sea, Asir, ¿no? claro, Así y no se del puede, todo. y no se puede medir tampoco, ¿no? O sea, es Mm. inmedible, ¿no? Es el... Sí, o sea, ¿hay conexión con el agua Sí. o no hay conexión con el agua? Oye, y hay una parte donde define también así como los distintos sabores del agua. Es Sí, genial, yo sí, no sí. me acuerdo ahora, pero así como que el agua puede saber a distintas cosas. Me parece tan hermoso, súper poético. No, es genial. Sí, Y en este mundo, digamos, tan plástico, en donde tú uno dice, ah, yo voy a comprar agua, la compras y la tienes en una botella, o abres la llave, te sale el agua limpia, claro. todo es un producto. Aquí no, aquí el agua es esencial, ¿no? Sí, Es así sí. media nerudiana, diría yo. Bueno, no sé, pero sí hay también entre las muchas interpretaciones que se pueden hacer Mm, o lecturas que se pueden hacer, están estas relaciones de poder, ¿no? Cuando tú mencionabas lo del proyecto moderno, sí, ¿no? sí, sí. Cómo la autoridad ya tiene una definición, manda un experto, nosotros sabemos cómo termina el experto, no lo Claro. vamos a decir, pero sabemos que es una búsqueda fracasada. Mm, Y es un poco, es una forma también de ridiculizar y de señalarnos las relaciones desde una arriba y una abajo, ¿no? sí, Arriba la diputación, el cavador técnico y abajo el campesino, ¿no? Y cómo quieren imponer, ¿no? esa verdad sobre el agua que el campesino por su experiencia cuestiona como verdad dada por objetiva, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa eso todos los días en el mundo? ¿Cuántas veces Está pasa? pasando a cada rato, Sí, a cada rato ¿no? A dicen, no, cada no, es rato. que usted tiene derecho aquí, aquí, aquí. Y tú dices, no, pero es que no es así. Te No- pasa aquí con los servicios sociales, con los médicos, con la policía, o sea, con los servicios que tienen cierta autoridad, Claro. ¿cierto? Como institución. Mm, Y la experiencia de la gente es otra, la del paciente, la del, ¿no? El usuario de tal o cual servicio, en fin, es muy interesante porque es la tónica de Torgny Lindgren en toda su literatura, mm, podríamos decir, mm. ¿no? Confrontar estas cosas, ¿no? Confrontar lo opuesto, Sí, ¿no? Así como confronta la vida, la muerte, claro. lo objetivo con lo no objetivo. Está como todo el tiempo haciendo eso, al tiempo que va revelando, ¿no? Te va mostrando como un paisaje social que revela distintos estratos sociales, formas de vida concreta de la gente, especialmente los campesinos, ¿no? Por lo Sí. menos lo que nosotros hemos leído. Y abriendo, como decíamos, hacia una diversidad del conocimiento. Esta dupla, ¿no? Que reluce de opuestos en todos sus cuentos.
¿no? Como lo magnífico y lo banal. Eso yo lo vi mucho, entre otras cosas, en esto del entierro de Thomas Mann. La vida y la muerte, que lo vemos. Pillina, Me leí varios cuentos. Es que es imposible. Es imposible parar. ¿Te gustó? Sí. No, este es mi... ¿Te gustó el Torgny? Me gustó, estoy enamorada de Torgny Lindgren y va a ser mi autor en fechas navideñas, a propósito de que era católico. Ya. No porque yo lo sea mucho, pero digamos para tener como toda esa atmósfera cultural navideña entre católico y protestante, como se suele celebrar por estos lados, ¿no? Con lectura, entre otras cosas, porque se celebra mucho con lectura acá. Sí, aquí la gente lee lee bastante en Navidad. Y para la Semana Santa también se lee mucho. Sí, es como que para las fechas religiosas se lee, señores. Sí, hay que leer. Y bueno, y así, ¿no? La vida y la muerte, desaparece en agua, aparece definitivamente en el verdadero amor. Oye, a mí me gustó mucho ese cuento por o sea, ahí pasa, ¿no? O sea, se pasan de tantas cosas y estamos hablando de un periodo, o sea, es Hitler. Claro, ni más ni menos. Claro, es el tiempo de Hitler, ¿no? Claro, y es el tiempo hay tuberculosis, no hay medicinas. Sí. Es un sanatorio donde la gente está esperando para morirse. Claro. Y ahí viene este tipo y lo que le cuenta, ¿sabes qué? Y no se enamora tampoco de cualquiera, ¿no? Porque la chica era la polola de otro. Era la novia del que murió. Era la novia del que murió. Él lo siguió incluso una vez, ¿no? Que se fueron estos novios a dar un paseo. Sí. Y él se fue detrás ahí. Los pilla infraganti. O sea que ellas están muriendo pero están viviendo. Claro. Hitler puede invadir esta parte del mundo, pero ellos sienten un miedo a esa invasión cuando ellos, como dice el protagonista, se van a morir igual, ¿no? Están como al filo del cuchillo todo el tiempo. Sí, ¿no? Y se alegran de cosas, por ejemplo, cuando la chica, están sentados y ella está ahí radiante, ¿no? Porque él la ve a ella siempre, la ve radiante y él se sube un poco el vestido y él se fija en eso. O sea, hay un líbido también, ¿no? Que se refleja a pesar de la descripción de las manchas que le aparecieron en los pulmones a tal persona. Es como y todos esos detalles. Una pulsión de vida ahí frente a esa otra pulsión de muerte. Que, tremendo. Es una pequeña fuente, ¿no? En el desierto, diría yo. Y hablamos de un final. no lo vamos a contar. No lo vamos a contar al final. No, o sea, de una firma. ¿Podemos decirlo sobre la firma? ¿No? ¿Una firma? Ok, a ver. No, porque, o sea, él se define cuando al final, cuando escribe, ¿no? Sí. Dice tu amante, hermano. Sí. Y amante porque está enamorado, ¿no? Claro. Tu hermano enamorado. Sí. Oh, no, qué hermoso. Bueno, oye, en la hermosura de Merab también a lo mejor tenemos que decir que es uno de los libros donde provienen estos cuentos. Merab es el nombre de una vaca, de un señor que tiene varias vacas y que a la que más quiere, porque en realidad ama, se llama Merab, ¿no? Claro. El sastre Mullin en ese libro es un señor, como bien decías tú, que cuenta historias mientras va de pueblo en pueblo y que aparentemente no tienen nada de extraordinario. Eso es lo que hemos dicho todo el rato, que todos los cuentos parece que no tuvieran nada de extraordinario y lo tienen todo de extraordinario, ¿no? Porque en Merab la mayoría de las historias son historias de animales y de gente común y corriente, ¿no? Sí. Pero a través de ello, como decíamos, habla de miedos y esperanza, de venganza y perdón, de amor y odio, de vida y muerte, como hemos dicho repetidas veces, ¿no? Ahora, no, dije yo en noruego o en sueco. Ahora. No es ahora. Para todos los que no sabían, no es ahora. Sí. Bueno, ahora muchas de esas historias son conocidas, ¿no? Sí. Porque son por uno de los libros de cuentos se llama Leyendas. Claro. Son historias conocidas, sin embargo, los propios protagonistas nos deja esa impresión, por lo menos, de que no se cansan de escuchar estas historias, ¿no? Porque son
palabras que en realidad quieren escuchar. Y eso también es reconocible, eso lo sentimos todos. No, eso es rico también, Que ¿no? escuchamos una y otra vez las mismas historias porque nos gusta, ¿no? No, y a la gente le gusta también reconocerse en este ambiente, ¿no? O sea, Claro. en este cuadro, en este país, ¿no? Claro, sobre todo el de las leyendas. Mira, las historias estas que tenemos en América del Sur, Ujú, historias que son de este país noruego, por ejemplo, o ujú, sea, y que uno dice, ¿por qué las quiero escuchar de nuevo? ¿Por qué me encanta? ¿Por sí. qué queremos todo el tiempo estar escuchando esto? Y versiones que siempre tienen como un poquito de algo distinto. Y bueno, porque sabemos que las palabras matan y las palabras salvan, ¿no? Las Mira, palabras hieren y curan, ofenden y consuelan. O sea, dan sentido o quitan sentido a la vida, a la existencia. Entonces nos hace falta las palabras que le dan sentido. mira, hay una parte muy buena, Ajá. porque tiene que ver con el sentido, ¿no? Porque ¿Ya? están conversando estos caballeros ahí en el sanatorio. Y el Ah, otro vamos, le, en el verdadero amor. en el Ujú. verdadero amor, ¿Ya? y le dice uno, oye, pero tú pensás, porque Hitler nos va a invadir. Sí. ¿Por qué nos va a invadir? Y si aquí estamos, o sea, ¿quién va a querer venir hasta acá a invadir, Claro, no? Y más encima estamos claro. enfermos. ¿Qué es lo que tenemos aquí que sea tan Claro, precioso? claro, entonces le dice, no, pero mira los bosques, Sí, mira este paisaje, por supuesto que Hitler quiere esto, ¿no? claro. Entonces ellos están felices de poder estar ahí también, ¿no? Sí. Hay una aceptación de estar, digamos, en el lugar donde tienen que estar. Sí, Es y muy vamos existencial a eso. morir, sí, vamos a morir, pero vamos a morir en medio de esta hermosura. Claro, claro. Están ahí esperando, ¿no? Pero están en el paraíso. Así que están Oh, felices, a sí, pesar de que se están muriendo sí, y tosiendo y afiebrados y están todos enfermos, pero igual están contentos. sí. Es también hay harto humor. De momento no elegimos ningún párrafo donde Mm, esto se pudiera expresar así tan explícitamente, pero es un humor muy fino además, ¿no? Un humor sí. medio oscuro, pero también fino, o sea, cosas que tienen sobre todo que ver con la muerte, o sea, en el verdadero amor da un poco de risa también. Sí, sí. No. ¿No? De que estén hablando de la vida como si no se estuvieran muriendo y están tísicos. Claro, no, la escalera igual, ¿no? También, también. Ahí está este viejo, ¿no? Subiendo, va como en el Claro, peldaño número 9, número 9 y dice, uy, y si viene alguien a ayudarme, ¿qué hago yo? claro. Yo no quiero que me ayuden. No, quiero Yo subir quiero sola. subir solo. Entonces, Ah, ¿cómo hago primero? A ver, lo voy a mirar así con cara de viejo pesado. claro, claro, no, Para sí. que no me ayuden, ¿no? Súper divertido. No, y se angustia, ¿no? Sí, Él sí. se angustia. Entonces, la idea es llegar arriba sin que Solo. nadie lo ayude, llegar Claro. solo, ¿no? Bueno, Que es muy nórdico. es muy nórdico y bueno, quizás, no sé, yo no soy no tengo esa edad todavía, ¿no? Pero es... Claro, también es una resistencia, ¿no? Uno dice claro, muy nórdico, pero también es una forma de resistir, de dignidad, de decir sí. yo todavía me la puedo. No, y cuando uno es chico, cuando soy niño, Mm, no sé si te has dado cuenta, los cabros chicos dicen, no, yo lo hago solo, yo quiero, sí, yo lo hago. Y sí, se enojan cuando tú los vas a ayudar, se enojan, ¿no? sí, Es muy humano, sí. los adolescentes también, tú los quieres ayudar y dicen, no, yo lo quiero hacer solo, ni siquiera te cuentan. Claro. Y es bonito, ¿no? Es bonito Claro. y es en definitiva lo que hace Lindgren aquí, ¿no? Ironizando y con ese uso de símbolos y de parábolas y de tanta cosa. Lo que logra es contarnos historias que subrayan la ambigüedad del ser humano y del mundo, ¿no? Que no podemos dar nada por objetivamente dado, ninguna cosa es absoluta, No, ¿no? ninguna cosa absoluta. Y eso es una maravilla que te lo diga, ¿no? Que tenga como esa problematización en el centro y te lo diga con historias tan sencillas No, y un lenguaje tan preciso, pero al mismo tiempo tan al alcance. mira, en la escalera, cuando empieza la escalera, o sea, la entrada, cuando entras y se abre la puerta pesada, digamos, las bisagras, todo es como pesado, es como entrar a un sitio como la casa del conde Drácula, una cosa así, ¿no? Y se cierra la puerta Mm, y en esa oscuridad, en esa penumbra, en esa entrada, ¿no? Que sí, igual, o sea, da la impresión de que es grande, ¿no? claro, Se encuentra el claro. hombre Sí, con la escalera. sí.
Wow, o sea, no, pero que hay así, es teatro, es pintura, es mucho arte en las letras de Torgny Lindgren. ¿Y quién es este caballero en el fondo? O sea, ¿podemos decir algo de él ahora antes de que nos vamos? Digamos, como siempre, con tu voz. Con mi voz, ¿Quién es Torgny Lindgren? Bueno, es un... ¿O fue? Fue y es. Para y nosotros será. es. Claro, bueno, no murió hace mucho tiempo. Murió en el 2017 y nació en 1938. Él fue un escritor sueco y escribe principalmente novelas y cuentos, prosa. Y con otros autores, es considerado uno de los más conocidos de este sitio, ¿no? Västerbotten, en el norte de Suecia. De donde son Sara Lidman y Per-Olof Enquist. Claro, y de ahí, o sea, esto es un lugar que es grande, o sea, es de las montañas de la frontera con Noruega hasta al otro lado, hasta al mar, ¿no? Frente a Finlandia casi. Sí, inmenso. Es inmenso, sí. Las historias de sus novelas se desarrollan generalmente en la región, así que la gente se reconoce en eso, ¿no? Y por eso el dialecto también, ¿no? Claro, y el dialecto es interesante, especialmente en sueco, porque como aquí la gente vive un poco separada, los dialectos te dicen de dónde viene. Claro, uno los identifica por la forma de hablar. Viene del norte, viene del sur, viene del este, y es bien marcado, ¿no? Sí. En Europa eso es bien marcado. En muchos países, o sea, cada zona tiene su dialecto, sus costumbres, y por eso también hay tantos países, ¿no? Claro. Bueno, y el cristianismo es un tema central en su obra. Yo creo que se refleja también en estos cuentos. Sí. Son estos paisajes de su infancia que los transforma en paisajes mitológicos, ¿no? Especialmente, digamos, recuperando y poniendo, digamos, en esa escena la Biblia. La Biblia es algo que cobra vida en su nórdico. En su literatura, ¿no? Y bueno... Y la mitología nórdica, ¿no? Que también está presente. Sí. ¿Cuál es su novela debut? Bueno, él debuta con el Ormens Weg, el camino de Ormen, o se podría decir bien del camino de la serpiente, que es otra palabra para Ormen, no sé cómo se podría traducir, que hay un sitio en un lugar. Se hizo película, ¿no? Sí, fue adaptada al cine por Bo Widerberg en el 86. Es de un asentamiento, ¿no? A principios del siglo XIX y que incluye fragmentos en los dialectos de Västerbotten, que son dialectos que, bueno, si tú eres sueco los reconoces bien. Claro, ¿no? Y vamos a buscar la película, ¿no? Sí, vamos a ver en algún momento. Bueno, la obra de Lindgren tiene mucho que ver con su infancia. O sea, él no habla de la Suecia de contemporánea, sino habla de la Suecia de su tiempo cuando era chico. De cuando era pequeñito. Claro. Y bueno, se interesa por Schopenhauer y Kierkegaard, claro. Y hay existencialismo. Kierkegaard es religioso también. Habla del pecado, de esas cosas. Claro. Y luego y es conocido como uno de los que presentan la literatura del norte, de Norrland, una región en Suecia. O sea, él es un escritor regionalista en el contexto sueco, ¿no? Hizo poesía también, ¿no? Sí, en sus primeros libros fueron colecciones de poesía en los años 70. También describe satíricamente la escuela y lo político. De esa época, claro. Que era bastante común. Sí, son los años 70 en Escandinavia. Son los años 70. Hay escritores también de aquí de Noruega que hacen algo parecido. No hablar de eso ahora, ¿no? Pero existen. Hace poco leímos a Dag Solstad. Sí, claro. Y estamos por ahí cerca, ¿no? Sí. No, yo estaba pensando en Björneboe. Y Torgny Lindgren tiene su gran éxito nacional con esta novela de Ormens Weg på Helleberget, que fue su debut también. Que se desarrolla en un pueblo de Västerbotten también, ¿no? Claro, sí, no. Pero aquí es durante el siglo XIX, por lo que encontramos como en nuestro trabajo de investigación. Y es interesante, ¿no? Porque, bueno, este es un comerciante y su hijo, y ellos le exigen a las mujeres que son pobres que les paguen por sus servicios con... Sus servicios sexuales. Con servicios sexuales, ¿no? Y bueno, y esto, o sea, igual como que llama la atención, ¿no? Estaba hablando imagínate, en Suecia, siglo XIX. Claro, y llama la atención y es interesante en un debate en donde, digamos, todo esto ya se empieza a discutir de otra manera en la sociedad sueca, ¿no? Sí. Así que el Torgny Lindgren pasa a ser una
una persona en el foco de, Claro. de los intelectuales acá en Suecia, ¿no? Y después tiene más novelas, ¿no? Sí, tiene muchas novelas. Siempre volviendo al norte, siempre hablando un poco sobre la Biblia. Después, ahí en los años 90, vuelve a describir y a hacer sátira social. Sí. Claro. Y también tiene su incursión en la novela negra, ¿no? Pero como que nadie sabía. Sí, aquí hay algo interesante. Cuenta, mano. Esto sí que es una cosa muy simpática. Sí, porque esto es como súper entretenido, porque es un detalle, un fan fact, ¿no? Era muy cool el Torgny. Claro, en el 2003, o sea, de repente sí como que pillan de que la novela policial de Hans Lamborn... que es un autor, ¿no? En el 90, ¿no? Claro, bueno, él fue publicado en 1990, pero esto, si se dan cuenta en el 2003, ¿no? Que hay un autor que se llama Hans Lamborn y que le dieron un premio, ¿no? Sí. Que como de la Academia Sueca por la novela policial, era un seudónimo de Torgny Lindgren y Erik Åkerlund, o sea, es una novela... Una dupla que le hicieron ellos, ¿no? Hicieron una dupla. Y claro, o sea, nadie sabía, ¿no? Hasta el 2003. O sea, pasaron 13 años hasta que dijeron, oye, ¿quién es este? Qué bacán. Es Torgny Lindgren. Y la reeditaron, ¿no? La reeditaron, ¿no? No, es fabuloso. O sea, con eso yo dije, además de escribir bien, es cool. Claro. Bueno, y ya el 2010 nos vamos acercando a su novela Midnan, que es Memorias. Las memorias, ¿no? Que es un libro que él mismo dijo sería su última obra, ¿no? Sí, pero no fue la última. Pero él dijo eso. Claro, no fue la última, porque después él dijo, no, que no quiero escribir más, pero después dijo, no, voy a escribir otra igual. Y escribió una que se llama Klingsur en sueco. Sí. Esa no está traducida. Ya le vamos a pedir a Nórdica que lo traduzca. Sí, o a otra editorial. No, pero están buenísimos estos libros, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a leer más de Torgny Lindgren. Absolutamente. Yo soy fan y ya no me rindo. Claro. Y bueno... Se han vendido en cantidades significativas, decías tú en tu investigación. Es uno de los autores más traducidos de Suecia. Está representado en la Biblioteca Mundial con Batseba. En el 86 por esta novela. Le dieron un premio en Francia, el premio literario francés Prix Femina. Y después le hicieron una ópera que se basa en este libro, que es como su obra así más grande, ¿no? Batseba. Hay 2 libros que lo han hecho ópera, ¿no? Sí, el otro libro que se hizo ópera también es un ciclo de canciones, Plotsox, el instrumento del corazón, ¿no? Sí. Y hay una cosa interesante de Torgny Lindgren que yo quisiera decir. Torgny Lindgren también ha hecho podcast. ¡Wow! Y también lo entrevistaban mucho en la tele y también leía sus propios cuentos. Sí, no, eso es lo que quería decir, porque en la radio sueca, en el SVT, que también, o sea, que es la radio y la televisión sueca, había un programa muy popular en donde este señor leía sus propios cuentos. Sí, genial. Y a la gente le encantaba, eran súper escuchados, a la gente le encantaba cómo leía. Es que leía súper bien, además. Sí, así que... Yo lo estuve escuchando, en realidad. ¿Viste? ¿Y te gustó? Sí. No, es que yo estoy enamorada de él. Estoy completamente enamorada de él. Es como bien pintoso también. Era, ¿no? Eso me importaría re poco. No necesitaba ser pintoso, pero si lo era, mejor. Sí, tiraba su churro. No, es que con esa pluma, con ese lápiz. Claro, llega al corazón. ¿Qué más vas a pedir? Porque hay cosas que se han hecho teatro también de él, ¿no? O sea, bueno, quedó para siempre. ¿Podrías decir algo de publicaciones que se encuentran en español de nuestro gran escritor? Pues mira, este caballero, hay Aguardiente en España, Sexto Piso, publicado. Betsabé también es publicado en España por Nórdica Libros. Y Elogio de la Verdad, también publicado en España por Nórdica Libros. Yo creo que en función del tiempo vamos a decir que varias de sus obras fueron filmatizadas y premios a partir de 1970 hasta, qué sé yo, 2010 y tal vez después, son una cantidad enorme de premios que recibió Torgny Lindgren. Sí, pero ¿sabes qué, Janina? Yo quiero pecar de no atenerme
la estructura de nuestro podcast hoy día. No, pero sabéis que tengo ganas de leer algo. Ya, pero es cortito, dale. ¿no? Uh-huh. Y esto es para nosotros y para todo el mundo, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, ¿no? Uh-huh. De Torgny Lindgren, ¿no? Si uno tiene miedo, no hace más que estar buscando salvarse todo el tiempo, dije yo. Como el que va a ahogarse, como si no hubiera nada a lo que agarrarse más que la salvación. Y no se tiene tiempo para agarrar la propia vida. Wow. Después de la lectura de este hermoso y pequeño texto, vamos cerrando y queremos contarles para esto sobre los premios del Consejo Nórdico de este año 2024, que no alcanzamos a comentarles la vez anterior porque grabamos unas horas antes de que estos premios fueran anunciados públicamente. ¿Quién recibió el premio nórdico de literatura año 2024, Manu? Niels Fredrik Dahl de Noruega lo recibió por el libro Fars Rig, que se podría traducir como La espalda del padre. Ya. Y luego también les tocó a los noruegos el premio de cine. Uh-huh. Le dieron al director Dag Johan Haugerud por su película Sex. Que sería Sexo. Sexo. Y que es una trilogía. Las dos próximas películas están en camino. Bueno. Ya están hechas ya. Sí, sí. En camino digo en la cartelera. Ah, claro. Bueno, con esa noticia, más la debida info sobre qué vamos a leer en diciembre y con qué le vamos a llegar, tenemos... vamos a estar en un espíritu muy navideño para cerrar este año con el libro número 16. Sí, y nos vamos con Stargate. Lo tradujeron como La Puerta de las Estrellas, un cuento de Navidad de Ingvild Riise. Yo lo leí ya, es lindísimo, va a ser muy, muy bueno para leerlo en diciembre. Maravilloso. Mucha Navidad en diciembre. Nos despedimos de todos nuestros amigos, amigas, amigues que nos oyen con paciencia y esperamos con alegría para encontrarnos nuevamente con ustedes. Sí. Y aquí los dejamos. Letras nórdicas para todos los hispanohablantes que nos quieran escuchar. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao. Chao. Letras Nórdicas, programa dirigido por Manuel Spataris y Janina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Diseño de logo, Goran Spataris. Y la voz en off de Lexi Koren. Escúchanos en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.